Hello everyone and welcome to the Team Seeds podcast that is made of Julie Paola Ortiz, Milenio Oviedo, Juan Camilo Padilla, Wendy Peñuela y Natalia Ramírez. Today we will talk about the electrocardiogram. It is essential to know that the heart is a mechanical pump that works along with an electrical system, so the EKG is a tool through which graphically records the electrical activity of the heart through electrodes that are placed on the extremities and the thorax. The indication for performing this test are to present chest pain, dyspnea, cardio history, and electrical burn, and many others. So, without further ado, let's start. Así es, y es que antes de empezar a hablar sobre todos los componentes del electrocardiograma y lo que esto puede significar para la vida de las personas, también debemos entender que asimismo va a mostrar lo que es cómo está trabajando el sistema eléctrico del corazón. ¿Y qué es el sistema eléctrico del corazón? No es más que el ritmo que lleva, o digamos esa contracción, ese apretón rítmico de las 4 cavidades del músculo cardíaco. Va a estar conformado por 4 grandes partes, pongámoslo así, que va a ser el nódulo sinoauricular, el nódulo auriculoventricular o la unión auriculoventricular. También tenemos el haz de His y por último las fibras de Purkinje. Tenemos que todo va a iniciar con el nódulo sinoauricular. Este va a ser el que va a marcar el ritmo de los latidos del corazón. Normalmente cada latido va a tener un ritmo regular, es por esto que se habla de un ritmo sinusal. Esto va a ser de pulsación a pulsación. Entonces cada latido va a comenzar con lo que es la liberación de una señal eléctrica, y esta señal lo que va a hacer es que va a indicar a las aurículas, recordemos las 2 cámaras superiores del corazón, a que se contraigan. Entonces normalmente este ritmo se encuentra entre los 60 y los 100 latidos por minuto. Recordar que este nódulo lo vamos a poder encontrar ubicado en lo que es la pared lateral superior de la aurícula derecha, justo en la parte inferior de la desembocadura de la vena cava. Vamos a tener 3 vías intermodales, que lo que van a hacer estas 3 vías van a ser conectar el nodo sinusal con el nódulo sinoauricular o pues la unión auriculoventricular. Que es el segundo nódulo, lo vamos a encontrar localizado por encima del anillo de la válvula tricuspidia, justo en el lado derecho del septum interauricular y delante del ostium del seno coronario. Cuando las señales llegan acá, van a viajar hacia los ventrículos, pero en este caso se va a generar una pequeña demora. Esta demora lo que va a hacer es permitir simplemente que las aurículas se contraigan antes de los ventrículos, para que se vea un orden, primero aurículas, después ventrículos. Sí, señor. Y tener en cuenta que si el nódulo sinusal, que es ese primer nódulo y el que marca el ritmo, no va a funcionar, el nódulo auriculoventricular es el que va a hacer el refuerzo, la ayuda del segundo al mando. Va a tener un ritmo de 40 a 60 pulsaciones por minuto, y cuando este nódulo auriculoventricular recoge ese impulso eléctrico, posteriormente lo que va a hacer es proyectarlo a las paredes ventriculares. ¿Esto a través de qué? Eso va a ser a través de 2 cordones de células especializadas, que es el tronco del haz de His. Este va a ser una continuación de la unión auriculoventricular, y esta estructura va a pasar por el borde inferior de la porción membranosa del tabique interventricular, y vamos a tener 2 ramas, una rama izquierda y una rama derecha. La rama derecha del haz de His va a ser fina, va a ser larga, va a pasar por la cara derecha y debajo del endocardio del tabique interventricular, mientras que la rama izquierda va a ser mucho más gruesa y mucho más corta. Entonces esta va a tener 2 divisiones nuevas llamadas fascículos izquierdos, que uno va a ser un fascículo posterior inferior y otro antero superior.
Y finalmente las fibras de Purkinje, que van a ser estas fibras en la porción terminal de este sistema de conducción. Estas son muchísimo más abundantes en las bases de los músculos papilares, que es el músculo que, recordemos, va a tapizar el corazón, que en el resto del miocardio. Ahora en este momento vamos a hablar sobre la anatomía coronaria. ¿Por qué es importante esta anatomía? La irrigación de nuestro corazón puede ayudarnos para muchas otras funciones. Cuando tenemos una buena irrigación de nuestro corazón puede evitar infartos cardíacos o malas funciones de las capas del corazón. Por eso es importante saber cuáles son estas divisiones y también esta nos ayuda para tomar electrocardiogramas o lo que se requiera para poder ver la función del corazón. Si no funciona alguna de estas arterias, puede llegar a tener una repercusión importante. Por eso, vamos a ver dos ramas que son las arterias y las venas coronarias. En las arterias podemos ver que hay dos arterias coronarias que puede ser la derecha y la izquierda. Estos surgen en ambos lados, donde la aorta lo desciende y por eso se llama la aorta ascendente. La arteria coronaria izquierda también se divide en dos ramas principales, que es la arteria interventricular anterior, también llamada la arteria descendente anterior izquierda, y la rama circunfleja de la arteria coronaria izquierda. También hay una arteria que es la arteria derecha. Esta da lugar a dos ramas principales, la arteria descendente posterior y la rama interventricular posterior, que es de la arteria coronaria derecha, y la rama marginal, que es la rama marginal derecha de la arteria coronaria derecha. Estas arterias, tanto la izquierda como la derecha, junto con sus ramas principales, discurren por la superficie del corazón, por lo que se llaman arterias coronarias epicárdicas. Estas ramas más pequeñas, que son la arteria intramiocárdicas, también penetran en el espesor del miocardio y se distribuyen entre los estrados musculares y se ramifican en las arterias y los capilares. Las venas son una parte importante de nuestro corazón, ya que este ayuda también a devolver todos los desechos que tienen eh, el corazón y todas nuestras partes del cuerpo. Por eso es importante como la irrigación de estas venas por, por todo el corazón y por todo el miocardio. También podemos ver en estas venas que hay dos vasos que se realizan la circulación en torno al músculo cardíaco que es el miocardio y se conocen como las venas coronarias. Como decía, este transporta oxígeno, pues sangre que no tiene oxígeno para poder hacer todo el circuito que tiene que hacer para devolverse a las arterias con oxígeno y que pueda como tal funcionar el cuerpo precisamente como debería hacerlo. Entonces, este transporta la sangre con poco oxígeno para que pueda hacer este funcionamiento. Eh, Esto se hace desde el miocardio hasta la aurícula derecha para que pueda, como tal, ir al ventrículo hasta los pulmones y volver al corazón para poder ser eyectado normalmente. La mayor parte de esta sangre de las venas coronarias vuelve a través del seno coronario que mide aproximadamente 3 centímetros de largo y desemboca en la aurícula derecha. También en el seno coronario se tributan la vena cardíaca magna, la vena cardíaca media, la vena cardíaca menor y la vena posterior del ventrículo izquierdo y vena oblicua también de la aurícula izquierda, que es la vena de Marshall. Estas venas son importantes para todo el funcionamiento del corazón y para que puedan hacerse cumplidamente. Algunas venas que son pequeñas van directamente a la aurícula derecha sin pasar por el seno coronario, entre ellas las venas cardíacas anteriores y venas cardíacas menores. También las venas de Tevisi, que son las mismas. Y la anatomía de las venas cardíacas es muy variable dependiendo de cómo se esté llevando.
Por eso es importante tener en cuenta todo este circuito, tanto las arterias como las venas, para tener un buen funcionamiento cardíaco, como ya lo venía diciendo. Tener en cuenta que esto es importante para todo, para saber cuando llegue un paciente que se necesite de algún tema. Tenemos que saber todo lo que tiene que ver, lo que ya habíamos visto del eléctrico y también la anatomía del corazón. También vamos a ver muchos otros temas que son importantes para el buen funcionamiento del corazón. 1. Next, we will talk about waves, segments, and intervals. The waves are the different curvatures that the EKG trace takes up or down. They are the product of action potentials that occur during cardiac stimulation and are repeated from one beat to another, except for alterations. P wave corresponds to atrial activation or depolarization. It can be positive, negative, or negative positive. Q wave corresponds to the depolarization of the interventricular septum, beginning of the ventricular despolarization. It is the first wave of the QRA's complex. It is negative. It is not always visible. R wave corresponds to ventricular depolarization. It is the positive wave of the QRA's complex, and it is the only constant visualization wave. S wave corresponds to the basal depolarization of the ventricles. They are negative waves that follow the R wave. T wave corresponds to the ventricular repolarization. The normal T wave is asymmetric, with the ascending portion slower than the descending. The height of the normal T wave in general does not exceed 6 mm in the frontal plane and 10 mm in the horizontal plane. Electrocardiographic segment. The line that joins one wave with another without including any of them. ST segment represents the start of ventricularization and corresponds to the phase of a slow repolarization of ventricular myocytes. Electrocardiographic interval. The portion of the EKG that includes minutes or more waves. The QRS interval measures the total time of ventricular depolarization. It is measured from the beginning of the Q wave or R wave to the end of the S wave, or R if this is the last wave. Its normal value is between 0.06 and 0.106. The QT interval represents the ventricular electrical systole. That is the set of depolarization and repolarization of the ventricles. Measurement varies with the heart rate, so it is advisable to adjust to the rate. The RR interval is the distance between two successive R waves. In sinus rhythm, this interval should be constant. The RR interval is measured from the start of one R wave to the start of the next R wave, and its duration depends on the heart rate. In electrocardiograms with a regular rhythm, it can be calculated just by knowing the value of the heart rate. The PR interval represents atrial repolarization and the physiological delay experienced by the stimulus passes through the atrioventricular AV node. It is measured from the beginning of the P wave
to the beginning of the Q wave, R wave. Its normal value is between 0.12 s and 0.20 s. The ST segment represents the start of ventricular repolarization and corresponds to the plateau phase of slow repolarization of ventricular sites. It is normally isoelectric and is measured from the end of the QRS complex, beginning of the T wave. Buenas tardes a todos, mi nombre es Natalia y continuando con la información que les venimos brindando en el podcast, vamos a hablar un poquito de historia, a poner un poquito de información importante en cuanto al electrocardiograma. Entonces, para eso vamos a citar a uno de los personajes más importantes en la historia del electrocardiograma, que sería el primer hombre que lo creó, que sería Augustus Disselwater. Entonces vamos a hablar un poco de los datos importantes de la vida de él, un poco de su biografía y entender cómo fue que llegó al punto de crear esta tecnología tan importante que es ahorita como el electrocardiograma para diferentes diagnósticos y demás, pues que lo utilizamos tanto en la clínica y en diferentes ocasiones de nuestra vida hospitalaria. Entonces, Augustus Disselwater nació en París, Francia, el 12 de julio de 1856 y muere en Londres el 11 de marzo de 1922. Él muere después de sufrir 2 infartos. Era un fisiólogo del Reino Unido, miembro de la Royal Society e hijo de Augustus Volney-Waller, el cual es un neurofisiólogo, el cual estudiaba la degeneración de las fibras nerviosas. Él va a estudiar medicina en la Universidad de Aberdeen, donde se graduó en 1878 y va a obtener su doctorado en 1881. En 1883 se convirtió en profesor de fisiología en la London School of Medicine for Women, pues una escuela de medicina solo para mujeres, en donde va a conocer a su mujer, Alice Palmer, el cual era parte de su grupo de alumnas de esta escuela. Después de conocer a su esposa, en 1884 se va a convertir en profesor de fisiología en el Hospital St. Mary de Londres y pues va a empezar ahí, va a seguir con parte de su profesor, siendo profesor y al mismo tiempo en la parte asistencial llevando a cabo todos sus procedimientos. En medio de todo su estudio, en 1887, él va a utilizar un electrómetro capilar para grabar el primer electrocardiograma. Aquí fue donde se creó la primera máquina con electrodos de superficie o electrodos superficiales, donde se dio cuenta pues que al combinar estos electrodos con la máquina y ponerlos en el cuerpo humano, arrojaba unas ondas la cual nos iba a brindar información sobre el correcto funcionamiento del corazón. Después de este gran descubrimiento, durante las conferencias que él brindó en Europa y en América, para hacer demostración del buen funcionamiento de su electrocardiograma, va a hacer utilización de su perro Jimmy para demostrar cómo funcionaba, la manera de ponerlo, de en qué lugares posicionarlo y cómo se va a dar o a transcribir la información desde los electrodos hasta la máquina. Inicialmente él va a creer que los electrocardiogramas no fueron útiles o no serían útiles en los hospitales. Sin embargo, eventualmente con otros fisiólogos como William Einthoven y Thomas Lewis le demostraron que estos podrían ayudar a diagnosticar diferentes condiciones del corazón. Después de tanto tiempo y tantos estudios, en 1917, pocos años antes de su muerte, él va a poder publicar un estudio con más de 2.000 rastros de condiciones que encontró en el corazón. Así fue cuando poco a poco se fue dando cuenta la gran importancia que el electrocardiograma va a tener en la parte asistencial y pues es donde se convierte en una de nuestras herramientas más importantes hoy en día para el diagnóstico y diferente identificación de anomalías que pueda tener el corazón. Wow, the contribution
that this British physiology makes about the electrocardiogram are quite interesting and important. Thank you very much to everyone who has listened to our podcast. This was all we wanted to say about the EKG. We hope it clears up any doubts, that it can help you in your rotation and your basic knowledge. Until next time, and thank you very much.